Bienvenidos a una edición más de Identidad, conversaciones sobre lo judío. A un lado del teléfono, Tova Schwarzman con un café caliente, una sopita y la calefacción a todo gas. Y en el otro lado, asándonos con una Coca-Cola llena de hielos. ¿Cómo estás, Tova, tanto tiempo? Muy bien, y como tú dijiste, calentita ahora, pero hace mucho frío por aquí. Así que tomamos un tema caliente. Tomamos un tema caliente y vamos a intentar refrescarlo desde aquí. Y vamos a hablar, lo amenazábamos ya en nuestro último programa, hablamos de Hannah Arendt y su relación con el mal. Veníamos hablando del Golem, que por cierto te tengo que decir que después de nosotras se han puesto muy de moda el Golem, se ha escrito mucho sobre el Golem, incluso en el diario El País. Yo creo que alguien nos escucha y se inspira en nuestros programas. No. Pero tiene que pagar derecho de autor. Sobre todo por el Golem, que como todo el mundo sabe es una invención nuestra. Así es. Hablábamos del mal y dijimos que era momento y oportunidad para acercarnos precisamente a esta figura de Hannah Arendt, una figura de las más controvertidas que hay, ¿no? Así es una pensadora judía muy especial, inclusive muchos dicen que no dejó escuela, porque es tan original, y en realidad quizás vale la pena dar unos datos de su vida, y sería muy bueno que si la gente puede mirar su figura por internet, su cara, me parece que daría como una cercanía que solamente queda en el nombre, y que bueno, muchos pensadores han tomado su filosofía y su vida, digamos, como ejemplo de alguien muy personal, muy particular, sobre todo porque tiene, digamos, primero porque ha vivido en el siglo XX. Ella nació en 1906 y murió en 1975, no hace tanto. Y segundo porque ha pasado, digamos, toda la época de la Shoah. Y tercero, quizás no es lo más importante, aunque es muy importante, es su relación con Heidegger, su relación amorosa con Heidegger, cuando era muy joven. Heidegger, un filósofo que, bueno, estuvo muy cerca del nazismo, y que, bueno, ha constituido de alguna manera entre comillas, la anécdota, la comidilla, si se puede decir así, de muchos libros. Pero Hannah Arendt es mucho más que la relación con Heidegger, obviamente. Y tengo que decir dos o tres cosas de Hannah Arendt, porque me parece que son como para encuadrar qué es lo que ella piensa. Es una pensadora profundamente judía, una politóloga. Ella se definía como a veces periodista, y no es raro esto. Ella asistió al juicio de Eichmann en Jerusalén como corresponsal de uno de los diarios de Nueva York, y como tal, como periodista y observando el juicio de Eichmann, hizo muchas críticas al fiscal del juicio, cuando uno pensaría que obviamente no hay duda que Eichmann era culpable, y por supuesto Hannah Arendt lo consideraba también así, pero su apego a la ley y su apego a las cosas bien hechas, por decirlo de alguna manera, hicieron que ella criticara al fiscal Hausner, lo cual levantó polémicas. Imagínate, en el medio del juicio, que ella mandara su corresponsalía a Nueva York con estas críticas al fiscal de un criminal de guerra. En realidad es toda una historia muy interesante, de la cual me parece que podemos aprender que digamos, uno de los ejes del judaísmo, que es el apego a la ley. Ella, por supuesto, que no lo disculpaba a Eichmann. ¿Y cómo llegamos al tema de Hannah Arendt? Tú lo has dicho, a través de su concepción del mal. Cuando hablábamos del Golem, hablábamos también de aquellas figuras que aparecen en las leyendas, como esta del Golem, que en sí mismo, digamos, es una figura amorfa, pero que
puede producir tanto el bien como el mal, y finalmente termina produciendo el mal, es decir, cayendo sobre su propio creador. Y en ese sentido, el tema del mal es un tema también, digamos, tratado por el judaísmo, obviamente, porque hay una pregunta esencial, creo que para todas las culturas, que es ¿de dónde viene el mal? Y ¿por qué hay mal en este mundo si hubiera un Dios? Bueno, y si no lo hubiera, ¿cuál es la lógica que corresponde a pensar en el mal en los hombres? ¿Por qué un hombre es malo? Hannah Arendt intenta acercarse a esto, y te voy a decir 2 o 3 palabras de ella. Una es un sintagma, una forma de decir que se ha convertido en importante en el mundo filosófico, que ella ha llamado la banalidad del mal, contra la idea de la radicalidad del mal. Y lo voy a explicar un poquito. El mal para Hannah Arendt es banal, en el sentido de que no es una cosa profunda, sino que hay una banalidad del mal, que es ¿qué cosa es? Ella lo define como ausencia de pensamiento. Y mira qué interesante. O sea, aquel que no puede pensar sobre sus acciones necesariamente cae en el mal, porque no puede evaluar sus acciones. Y bueno, justamente en esto se une en la cuestión del juicio de Eichmann, cuando Eichmann dice, bueno, yo solo cumplí órdenes, y ella, digamos, toma esto como la banalidad del mal, es decir, la falta y la ausencia de pensamiento en Eichmann, como en tantos otros nazis, hacía que el mal exista. Es decir, no era ni siquiera, y es por eso mucho peor, ni siquiera una cuestión personal contra un judío o contra los judíos. Era justamente la ausencia de pensamiento sobre los propios actos, lo cual hace al mal muchísimo más difícil de captar, porque si tú sabes que alguien es malo, también sabes cómo defenderte o de dónde viene el mal. Pero cuando el otro te toma como objeto y no te toma como sujeto, entonces digamos, el objeto es algo que no sufre, el sujeto es el que sufre. Y en este sentido, Hannah Arendt se trató de acercar muy, te diría, muy afectivamente a la cuestión del mal. A pesar de que tiene escritos filosóficos muy importantes, ella tomaba a la cuestión de la vida y de la vida concreta, de la vida de las personas, de los pensamientos, de las acciones, de los sentimientos, como algo que la filosofía y la política debían abarcar. Tanto es así que cuando ella escribe Los orígenes del totalitarismo, no se refiere solamente al nazismo. Uno le parecería que el nazismo es el absoluto mal, lo cual es cierto, pero también incluye al stalinismo. El nazismo y el stalinismo para ella son los, digamos, representantes del mal. ¿Y por qué? Simplemente por una cuestión total simple, que es la anulación de las personas, la muerte y el asesinato de las personas. Esto, Toba, me lleva a algunos programas que hemos venido comentando precisamente en esa identidad judía, esa importancia del elemento individual frente al elemento colectivo. De alguna manera, con lo que estás diciendo, Hannah Arendt lo que hace es poner esa dualidad cuando habla de esa banalidad del mal, ¿no? De esos pequeños elementos o personas que van cumpliendo una labor de alguna manera que socialmente les es impuesta y van colaborando con ella, no solamente mirando hacia otro lado, sino colaborando con su participación. ¿En qué modo ella es hija de su tiempo? Porque también hay una importancia por lo que estás diciendo, de pensadores como Marx, incluso, ya que estamos hablando de judíos concretamente. Sí. Mira, es una pregunta muy importante.
la que haces. Jean-Claude Milner tiene un libro que se llama El judío de saber, no el judío del saber, el judío de saber, que es una figura para Milner de aquella, digamos, aquel recorte del judío anterior a la Segunda Guerra Mundial. En este clima vivió Hannah Arendt, que es el judío que piensa. Es el judío que piensa y que piensa su propia judeidad y piensa a partir de su propia judeidad lo que pasa a su alrededor. Entonces, cuando tú preguntas, bueno, es hija de su tiempo, Hannah Arendt es hija de su tiempo, con otros pensadores obviamente. Ella tuvo relación anecdóticamente, pero no tan anecdóticamente, inclusive con el papá de Daniel Cohn-Bendit, aquel que estuvo a la cabeza de la Revolución del 68 en París, por ejemplo. Tuvo mucha relación con Walter Benjamin, tuvo mucha relación con Gershon Scholem, tuvo mucha relación, por supuesto, con Heidegger. Ella es hija de su tiempo y a la vez madre, y digo esto a propósito, madre de algunas ideas que salieron de una figura femenina. Eso es importante porque no hay muchas figuras femeninas que han entrado en la filosofía, y fue madre de algunas ideas que solamente, creo yo, una mujer como ella podía haber, decirlo de alguna manera, parido, ¿sí? Ella se dedica mucho al tema de la maternidad, la vida, es decir, el dar vida, pero por un concepto de vida, con esto que vos decís de hija de su tiempo. Ella vivió en un tiempo donde la vida estuvo absolutamente arrasada, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda, y ella piensa la vida como acto. Su concepto de vida, fíjate qué interesante, lo saca de San Agustín. Cuando ella era muy joven, hace su doctorado sobre el tema del amor en San Agustín. La vita, ¿sí? La vida, y diferencia mucho el concepto de bios y de zoe. Lo explicaré en dos palabras. Zoe como zoológico, ¿no? Como zoe es la vida biológica, es aquello que te es dado, que a los animales también les es dado, por supuesto. Pero el bios es aquello que como humano puede convertir al zoe, digamos a la vida biológica, en algo importante, en algo personal, en una huella que se deja en la historia y en una huella que se deja en la vida misma. Y entonces, digamos, ella encontró, y te voy a leer, si lo tengo por aquí, una forma de decir estas cosas. Se las dijo a Gershon Scholem, donde ella lo que decía es que ella no pertenece a ningún movimiento, no es marxista, no es liberal, no es socialista. Obviamente ella estaba muy cerca, digamos, de la consagración de la vida a través del judaísmo, pero ella tenía algo más. Pensaba que narrar la propia vida, no narrarla en el sentido de una biografía contada para otros, para, digamos, la soberbia o para decir lo que uno ha hecho, sino que narrarse la propia vida es un acto esencial para darle sentido a la vida. Esto está muy en relación con pensar lo que uno hace, los actos que uno hace. Y en este sentido tu pregunta va, bueno, un individuo cuando hace un acto debe pensar en él porque tiene responsabilidad sobre él. A pesar de que ella no estaba muy de acuerdo con el psicoanálisis, cuando la lees, piensas que
de alguna manera tuvo una formación psicoanalítica, porque bueno, la responsabilidad del sujeto sobre sus actos, ¿no? Que es esto un poco lo que dice de Eichmann, y un poco lo que dice ella acerca de la vida misma. Por eso cuando tú preguntas, bueno, es hija de su tiempo, sí, es uno de los que se llaman, o una de los que Milner llama el judío de saber. Es aquel que ha producido, más allá de la religión, ha producido pensamiento nuevo, y que ha habido muchos judíos en su época que han producido pensamiento nuevo, por esta efervescencia que hubo en su época, entre los años 20 y los años 60, con todos los hechos que han pasado en el siglo XX, han obligado a estos judíos a pensarse a sí mismos y a pensar su contexto. Tal vez en esta línea que estás dibujando me viene a la mente precisamente el nombre de Walter Benjamin, digo por lo libres que son dentro, porque no se los puede abarcar dentro de estructuras ya existentes filosóficas. Así es. Ella lo admiraba mucho a Walter Benjamin, así como a Stefan Zweig, pero los dos se suicidaron. Y este es un punto, digamos, tú sabes muy bien, Walter Benjamin se suicidó, digamos, justamente en la frontera con España, casi cuando se podía salvar, porque no soportó, en 1940, no soportó esta caída de todos sus ideales, no soportó pensar que el mal que venía de su país ha estado en muchísimas personas, a punto de salvar su propia vida. Se suicidó, y Stefan Zweig hizo lo mismo, ¿no? Algo de la vergüenza y el honor estaba en juego. Es como ella dice, ¿no? La vergüenza y el honor son conceptos políticos. Es como avergonzarse de la propia cultura, salvando algo del honor. Pero bueno, ella sobrevivió a esto y la ha pasado muy mal. Ella, por suerte, en 1933 escapó de Alemania. Aunque ella llegó a estar ingresada no sé si en un campo, no en un campo de concentración, pero sí estuvo en Francia, estuvo en el velódromo. Así es, con su mamá, sí. Y con su marido. Abandonó Alemania y estuvo un tiempo en París, y luego en 1941 se fue a Nueva York. Y recién, digamos, mira tú, en 1935 ella viajó a Palestina, o sea que era una mujer muy movediza. Sí, y con el sionismo también muy, muy implicada de alguna manera. Sí, digamos. Por eso cuando uno no puede encuadrar a estos pensadores, y diría que es la única pensadora judía mujer que ha tenido trascendencia. Cuando no los puedes ubicar es porque hay algo inagarrable en ella, que abarca no solamente su profesión como filósofa o como politóloga, sino también algo de la humanidad que transmite. Y te voy a contar una cosa que no creo que sea muy conocida de Hannah Arendt. Ella escribe una especie de biografía de una mujer que se llamó Rachel Van Hagen, una mujer que vivió en el 1810, que se asimila judía, que se convierte al catolicismo, que arma uno de los salones literarios más importantes de la época, y que al final de su vida recobra su judeidad. Y ella escribe esta especie de biografía, justamente, y uno podría decir, bueno, ¿por qué alguien como Hannah Arendt se interesa por una mujer así, que era finalmente una de las tantas mujeres asimiladas o convertidas que la época requería de alguna manera para entrar en la sociedad mundana?
al final Rachel Van Hagen vuelve al judaísmo, pero por lo que dice Julia Kristeva en una historia muy interesante sobre Hannah Arendt, Julia Kristeva dice, bueno, de alguna manera interesarse por el otro, en este sentido que Hannah Arendt se interesó por esta mujer, era de alguna manera meter la humanidad, conocer con nombre y apellido al otro, y percibir qué es lo que le está pasando con sus sufrimientos, con sus amores, y no solamente dejarlo en el terreno teórico de la filosofía, sino que de alguna manera la filosofía no es teoría sino acto. Entonces también ella, cuando le contesta a Gershon Scholem, sí, soy judía, sí, Gershon Scholem le dice, bueno, pero ¿cómo puedes decir esto en el juicio de Eichmann, si tú eres judía y demás? Y ella dice, soy judía por nacimiento, y esto no constituye ni un sí, ni un no, ni una cosa buena, ni una cosa mala. Es algo que se me ha sido dado en el sentido bios, ¿no? Me ha sido dado en la vida, y yo esto lo tengo que de alguna manera convertir en un acto. No es que le da un contenido a lo judío normativo, para nada. Ha sido también una judía controvertida. Estuvo muy cerca del sionismo, pero a la vez muy crítica del sionismo. Estoy, perdóname, recordando con esto que cuentas el primer programa donde hablábamos de la diferencia entre identidad e identificación. Decías, el judaísmo es más una identificación, de algún modo es lo que ella misma estaba reclamando. Por lo que cuentas, no que le pongan una etiqueta, sino sus actos y su acción la vaya definiendo. Bueno, tú lo has dicho muy bien, porque en la obra de ella se ve que todas las identificaciones posibles para ella las aprovechaba, las juntaba, pero no era una la que la definía. Y esta riqueza que tiene Hannah Arendt es quizás lo que define a esta judía que muchas veces uno quisiera emular, ¿no? No por su inteligencia, que la tenía obviamente, sino por esta libertad, como tú decías antes, de pensamiento, donde esa libertad iba contra los hombres, no en el sentido de estar contra los hombres, pero en un mundo de hombres tener una libertad de pensamiento de una mujer no era nada fácil. Libertad de pensamiento contra la filosofía también, y libertad de pensamiento contra su amor, su pasión, que fue Heidegger, y que era nazi. Entonces, es una persona un poco inclasificable, ¿no? Sí, Ella sí. en algún momento dice, bueno, hay que actuar, hay que ver, hay que recordar, hay que relatar. Es lo que uno parece que hiciera todos los días, pero ella lo toma como casi como un estandarte, ¿no? El actuar, el ver, el recordar, el relatar, y relatar para otros, no es solamente relatarse a sí mismo. Y bueno, eso requiere de una gran fuerza interior, y Hannah Arendt tenía muchísima fuerza interior, aunque sufrió muchísimo sus amores. Los ha tenido en muchos, Pues vamos a hablar de eso, si te parece, en el próximo programa, porque no nos da con un programa para Hannah Arendt, indudablemente. Para nada. Incluso... Ya hablaremos de los amores de Hannah Arendt, que son todos muy divertidos, en el sentido de diversos. Bueno, sí, te iba a decir lo de Heidegger, muy gracioso, muy divertido, no debía de ser. En cualquier caso, vamos a tener que ir concluyendo este programa, pero dentro de 15 días vamos a seguir hablando de Hannah Arendt, seguramente sobre el amor, que en el fondo viene a ser el opuesto a lo que hemos hablado hoy, que es el mal. Solo te quería hacer una pregunta. Ese término banalidad, que yo sé para el mal, que despertó muchísima controversia en su momento, ¿en qué medida es una mala interpretación, o en qué medida digamos, esta especie de relatividad posmoderna es heredera de esa reflexión de Hannah Arendt? Bueno, mira, de
debo decirlo otra vez, sabes preguntar muy bien. Gracias. Otra vez lo voy a decir. Bien, lo voy a bien. decir, pero... Yo estoy encantada. Luego te pago lo que te prometo, ¿eh? Bueno. Fuera de micro ya te doy la coima. No, es que, mira, sí, ha sido muy malentendido esa, la banalidad del mal para Hannah Arendt es, ella dice, la crisis de la cultura de nuestro tiempo es el peligro del olvido. Y esa es la banalidad del mal. A ver, repítenos la frase, la crisis. La crisis de la cultura de nuestro tiempo es el peligro del olvido. Y esa es la banalidad del mal. Bueno, pues yo creo que esta es una buena reflexión para que nos vayamos marchando con esta definición de la banalidad del mal, y volveremos la semana que viene con Hannah Arendt y con sus amores y lo que representa también filosóficamente con respecto a la vida, esta madre de la que hemos hablado. Tal cual. Toba, como de costumbre, mil gracias por este maravilloso viaje al que nos invitas cada 15 días. Nos reencontramos entonces, señoras, señores, no nos fallen, porque Hannah Arendt y sus amores promete mucho.